Vivimos en un mundo que nos invita a seguir la corriente, a buscar lo seguro y a encajar en el molde. Pero hay quienes decidieron romper el esquema. Hay quienes escucharon una voz distinta y se lanzaron al vacío. Bienvenidos a Radicales, la vida que pocos se atreven a vivir. Un espacio para conocer las historias de hombres y mujeres que lo apostaron todo por una misión que no entiende de medias tintas. Yo soy Jesús Patricia y juntos vamos a descubrir qué hay detrás de un sí que cambia la vida para siempre. Alabemos juntos el nombre de Dios. Queridos hermanos de Radicales, es para mí una gran alegría recibirles en este nuevo episodio de sus Radicales Podcast. Y es una alegría doble en el día de hoy porque estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada de una de las mías, una de mis hermanas de congregación, una sierva de Cristo resucitado, a quien quiero muchísimo y que se estrena también en este podcast. Recibamos con mucha alegría a la hermana Jesús Abigail Alavés. Jesús Abigail, bienvenida. Gracias. Debo comenzar este programa como lo hacemos entre nosotras. Alabemos juntas el nombre de Dios. Santo es su nombre. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero bendecida, feliz, contenta de estar aquí, de poder compartir este momento, este espacio. Qué bueno, yo también. Me da mucha alegría sobre todo porque podemos dar a conocer también otra sierva de Cristo resucitado. Yo creo que ya nuestros amigos del podcast han escuchado bastante de mí, pero también dar a conocer a otra de las hermanas con otra historia completamente distinta. Compartimos carisma, compartimos congregación, pero somos dos personas completamente diferentes. Entonces, esa es la intención. Cuéntanos, Jesús Abigail, ¿dónde están tus raíces? ¿De dónde vienes? Bueno, me conocerán ahora. Soy la hermana Jesús Abigail. Soy de México. Nací allá en México. Soy del estado de Oaxaca. Soy de lo que es la parte sur. Soy de la costa, playa, arena, mar. Eso. Sí, por allá. Muy bien. Y entonces, ¿toda tu vida naciste, creciste en México? No toda mi vida. Puedo decir que nací en México hasta los 14 años. Estuve viviendo en el país de México. Ya para cumplir 15 años, mi madre decidió emigrar a Estados Unidos, entonces me fui con ella. Desde los 15 años. Desde los 15 años. A Estados Unidos. Sí. Ok. Tu mamá, sé que también con tu hermano. Sí, mi hermano ya estaba primero allá. Ok. Sí. ¿Y cómo se da esa experiencia de emigrar? Que es una experiencia también muy conocida entre los dominicanos, de emigrar temprano a Estados Unidos específicamente. Bueno, claro, uno es extranjero, en tierra extranjera, diferente idioma, la cultura muy diferente. Los inicios son difíciles, realmente. Sí. El idioma, tener que ir a la escuela para poder aprender un nuevo idioma, conocer la cultura, pero fue una experiencia al inicio difícil, como te lo digo, pero muy enriquecedora. Vas conociendo, ampliando tu mente, conociendo personas diferentes, culturas diferentes, y también, pues, habían dominicanos, o sea, en Estados Unidos hay de todo, ¿verdad? De todo. Ecuatorianos, entonces una cultura, comencé a familiarizarme con personas de Ecuador, más de Puerto Rico, pero dominicanos estuvieron número uno. Y mírame dónde estoy ahora, en esta hermosa isla. Genial, yo estoy muy agradecida de que te cruzaste con los dominicanos en Estados Unidos. Me aplatanaron. Me aplatanaron temprano. Sí. Mira, y entonces, ¿cómo era tu vida de fe? ¿Ya venías de una familia bien católica desde México o entonces en Estados Unidos tienes ese acercamiento con la iglesia? Bueno, en México hice todos mis sacramentos. Claro, mis padres me bautizaron, primera comunión, catecismo, confirmación, pero nunca tuve una fe sólida, una fe que desde pequeña me inculcaran mis abuelos. No era de rezar todos los días, pero sí de vez en cuando. A misa solamente los domingos, alguna fiesta, bautizo, boda, 15 años. Una católica social. Ajá, exacto, la católica social. Y creo que el emigrar a Estados Unidos fue ahí donde pude encontrarme realmente, abrazar mi fe, conocer más mi fe
Y ahí fue que tuve ese encuentro personal con Jesús. Poco a poco, o sea, a raíz de una situación familiar que viví, que fue la pérdida de mi padre, yo creo que ese fue como lo que el Señor usó para que yo pudiera acercarme más, conocerlo más. Entonces comencé a asistir a la iglesia ahí en el Bronx, San Antonio de Padua. Ahí están las hermanas, la casa fundacional. Entonces comencé a asistir y todo fue por una amiga mía. Estando yo ahí en Nueva York, en el Bronx, rentaba un cuarto, un apartamento, y llegó una amiga y pues decidimos compartir habitación. Ella estaba en el proceso de hacer sus sacramentos, que era primera comunión y confirmación. Y esa amiga, poco a poco, me fue como, vamos a misa, ¿qué te parece un lunes, un martes, día de la semana? Y yo, no puedo, tengo trabajo, la excusa, ¿no? El trabajo. Y poco a poco ella me fue llevando hasta que me invitó a un retiro de un fin de semana. Eso fue como... ¡Qué emoción! ¡Wow! Sí, una emoción. O sea, ese retiro, claro, me tocó mucho. Entonces ahí pude ver, pude sentir de que Dios está vivo, de que Jesús me invitaba, que Jesús, o sea, es como esa hija perdida. Vuelve a casa, y me sentí en ese retiro que conocí, y ahí fue como ese boom, ¿no? De que te amo, Señor, de que te conozco, de que tú eres real, tú estás aquí. Y así poco a poco fui comenzando. Entonces, esa amiga mía, se lo agradezco mucho. Tengo comunicación con ella y me dice, mira, aunque sea de los guaraches, el típico mexicano, no, aunque sea de los guaraches, me voy contigo de aquí para el cielo. Para el cielo. Y yo, sí, claro que sí. Y mi familia, pues, obviamente, por tu culpa, te fuiste al convento, por culpa de... No, pero le agradezco mucho de que verdaderamente el Señor me haya puesto ese angelito. Claro que sí. Entonces, a partir de esa primera experiencia, de una vez comienzas a sentir que Dios quiere algo como especial, más radical contigo, ¿o fue otro proceso? Fue otro proceso. Primero, yo creo que el Señor me llevó a sanar muchas cosas en mi vida. Entonces, no, al inicio mi intención no era ingresar a un convento, ser religiosa para nada. Sí conocí del Señor, le amaba y todo esto, servía, pero yo tenía sueños, yo tenía planes. Entonces el Señor los cambió todo. Fue un proceso también poco a poco, o sea, es como una invitación. Y yo, espérate, vamos a pausarlo un tiempo, no así, yo quiero esto, mi sueño es 4 años, trabajar, regresar con mi familia, mis hermanas, regresar a México, quería regresar a mi país, pero el Señor lo cambió todo. Tenía otros planes. Entonces, ay, me emociono porque... Yo me emociono viéndote los ojitos brillosos recordando. No, sí, recordando ese momento. Fue una lucha. Yo quería regresar a México, claro, estar con mi familia, mis hermanos y comenzar esa carrera que yo soñaba, cosmetología, todo lo que tenía que ver con belleza, cabello, uñas, todo eso era una pasión que traía. Lo estaba ejerciendo, pero necesitaba un título. En estudio, sí. En estudio. Entonces, ahí el Señor me dijo, esto no. Y todo comenzó por asistir al grupo de jóvenes los jueves, recuerdo todavía. Los jueves nos reuníamos los jóvenes ahí en el centro carismático. Y un momento de adoración con el Señor, recuerdo. Y recuerdo que la persona que ese día, esa noche estaba dando el tema, hablaba de la vocación al matrimonio, y me llamó más la atención la vida consagrada, y me dejó como con esa espinita inquieta, ya como que ¡ping! En la cabecita, ¿no? Y ya después decía, ¿por qué no? Podría ser. Y ahí fue que comencé a averiguar qué es lo que hacían las religiosas, las monjitas, porque claro, uno, al menos en mi cultura, tendemos a decir que comemos, dormimos, rezamos y ya. Y yo decía, ¿qué es lo que ellas hacen? Entonces ahí estaba la comunidad, las Siervas de Cristo Resucitado y las Misioneras de la Caridad.
Entonces mi amiga tenía una amiga también que era religiosa, que la visitaba con frecuencia al convento de las Misioneras de la Caridad, y me invita a pasar un día por allá a saludarla. Y recuerdo que la hermana María José se llamaba, que en paz descanse ya, comenzó a hablarme de la vocación, y yo, ok, un momento. Las Misioneras de la Caridad son la congregación de Madre Teresa de Calcuta. Entonces tú ves esta hermana vestida con el hábito de Madre Teresa de Calcuta, hablándote de vocación. Eso tiene que ser súper impresionante. Claro, y así comenzó todo, ¿no? Y esas visitas no eran muy frecuentes, pero cada vez que íbamos la hermana siempre me decía algo. Y fui conociendo también la vida de esta santa, Madre Teresa de Calcuta, su biografía, comencé a buscar libros y también a pedirle a las hermanas que me hablaran un poco más de ella. Y realmente quedé enamorada. O sea, ese testimonio de vida de esta mujer pequeña de estatura, pero grande, me movió. O sea, y la tomé como ejemplo de vida, ¿no? De que si en algún día yo decidiera ingresar a un convento, que por si acaso era... o sea, había decidido ingresar poco tiempo después con ella, o sea, su vida, ¿no? Y quería ser como ella, o sea, ayudar al necesitado. Esa vida de oración, la vida contemplativa me derretía. O sea, era una sed tan grande de amor, ¿no? Y así comencé a compartir con ellas fines de semana, ya era una semana, ya eran 15 días, el mes. ¿Cómo cuántos años tenías en ese tiempo? En ese tiempo yo tenía 17 años. Ok, jovencita todavía. Sí, 17 años comencé toda esta experiencia y mi amiga como dice, me animaba, me decía, échale ganas, era tú puedes. Tu porrista ahí. Sí, como dicen, yo soy tu fan número 1. Pero en ese me ayudaba mucho, o sea, comencé a tener una vida más de oración, de Eucaristía diaria. Fui creciendo en ese momento espiritualmente, fui conociendo más de Dios y la vida de los santos también me ayudaron mucho y tomé a Madre Teresa como mi santa personal para cualquier emergencia. Intercede, si es esto, ayúdame, intercede. ¿Cómo se da el momento en que tú dices, ya sí, esto es lo mío? Ya entiendo que Dios me lo está pidiendo, Jesús me está haciendo esta invitación, es como demasiado claro, no lo puedo no puedo mirarle por encima a esto. Ya sí voy a entrar en el proceso que sea. Ok. Hice una jornada vocacional con ella que duró un mes. ¡Un mes! Sí. Eso no fue una jornada, eso fue un campamento. Ven y verás, y casi me quedo. No, sí. No me importó el trabajo, literalmente. Dije, vacaciones. Oye, qué agresivas son las sisters. Un mes. Es que cuando Dios llama es una oportunidad y hay que aprovecharla. No, ya veo. La intención era 15 días. 15 días, pero, o sea, estaba tan enamorada, había fuego ardiendo dentro de mi corazón. Y se fueron alargando más días y cuando vine a ver fue el mes. Entonces, durante ese mes que pasó, me tocó estar con las hermanas para la fiesta de la Madre Teresa de Calcuta. Wow. Entonces ahí fue el boom. Literalmente estaban de patronales. Sí. Y me animó mucho porque yo las veía como, o sea, jovencitas, o sea, de todas las edades, pero con esa alegría, esa sonrisa, o sea, yo decía, wow, se ven felices, son felices. Son felices, sí. Y ahí fue que yo dije, yo quiero saber qué es. Yo quiero esa felicidad de lo que ella tiene. Sí, entonces ahí ya hablé con la superiora formalmente, okay. Todo fue formal, quedamos de acuerdo cómo se iba a llevar mi proceso, pero, oh sorpresa, yo termino mi experiencia y en ese entonces estaba la hermana Jesús Altagracia ahí de superiora de la comunidad. Y cuando yo salgo, la miro y me pregunta que cómo me fue y yo, bien, y estamos compartiendo ahí.
Y no sé cómo fue de la nada que me invita a que yo pase un fin de semana ahí en el convento, que la acompañe, porque en ese momento estaba en un proceso y la hermana necesitaba... que estaba sola. Ajá, estaba sola. Sí. Entonces, en lo que se hacía ese proceso, pues coincidió. Yo le dije, sí, yo vengo, me quedo aquí y compartimos, ¿no? Esa era la intención. Acompañar a una monjita. Sí, y recuerdo que comencé a preguntarme, o sea, el trabajo de las siervas y el trabajo de las misioneras. A comparar apostolados. Y yo quería ser una misionera de la caridad, irme a la India, porque ese era mi sueño, irme a la India y hacer lo que la Madre Teresa, continuar lo que ella había dejado, ese legado. Y con las siervas, el Señor, yo creo como que, sí iba como media torcidita, me enderezó. Comencé a ver esa labor con los jóvenes y yo dije, wow, o sea, yo joven en ese momento, lo sigo siendo. Más joven. Sí, entonces yo decía, wow, yo que conocí de Dios en un retiro, comenzó ahí a trabajarse algo, ¿no? Y ya yo en un momento que ya me estaba confundiendo, me sentía confundida, si irme con las misioneras o quedarme con las siervas, ¿a dónde? Y me fui a la capilla, recuerdo ese momento. Me fui a la capilla, había un grupo de mujeres de 10, recuerdo que era un martes, el Santísimo estaba expuesto, y le pregunté al Señor, dime, ¿dónde me quieres? Porque yo tengo que tomar una decisión. ¿Dónde me quieres, Señor? ¿Dónde? Pero ¿dónde yo voy a ser útil? ¿Dónde yo voy a hacer ese instrumento para que así jóvenes, niños, adultos, las personas que tú pongas puedan conocerte así como yo te conocí? O sea, que pueda no darme a conocer a mí, sino a ti. O sea, solamente tú. Y fue una lucha, y días vienen y días van, y yo ahí fija. Y recuerdo que le hice la pregunta al Señor, dime dónde me quieres. Mando un angelito, una persona, yo sé que tú lo puedes. Dame una señal ya. Dame luz. Porque ya, o sea, hay que tomar una decisión. Y sí, el Señor me habló y dije, ok, esto es lo que voy a hacer. Me quedo con las siervas. Y tuve que ir a hablar con la, sí, pero con la superior. Espérate, porque tú dices, sí, el Señor me habló, pero ¿cómo el Señor te habló? O sea, mandó el angelito, tú lo sentiste en tu corazón, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo? Porque a través de un sueño, okay, el Señor me hizo ver este lugar, el convento, la Casa María Madre del Silencio. ¿En serio? Sí, y cuando yo preguntaba a las hermanas fotos así, yo dije, ok, Señor. O sea, tú viste la casa en ese sueño, pero tú nunca habías ido, tú no la conocías. Nunca conocía. Entonces vi la casa en un sueño y recuerdo que esa cruz hermosa que tenemos en el Centro Católico Carismático, y escuché esa voz que me dijo, aquí. Y yo, ay, claro, lloré. Lloré de alegría, emoción. Y ahí fue que dije, ok, Señor, es aquí. Wow. Sí. Y tuve que ir a hablar con la superiora, le expliqué. Claro. Y fíjate que me dijo algo tan bonito. Y eso se me quedó. Me dijo, la iglesia no pierde una vocación. Y nosotras como comunidad tampoco. Al contrario, hay una vocación que ha florecido dentro de la iglesia. Y si tú quieres ser una sierva, adelante. Qué linda. Y yo, Entonces así ha sido el proceso. Jesús, Abigail, en todo este proceso, o sea, tú te pasas un mes con la misionera, después tú te pasas otro tiempo con la sierva, tú estás yendo a misa diaria. ¿Qué dice tu familia? Porque eso no es normal. Tú ves una chica de 17, 18 años con sueños de estudiar, de echar para adelante, de ahorrar para regresar a México. O sea, ¿qué dice tu familia en todo esto? Mantuve mi vocación en secreto. Ay, Dios mío. Porque yo sabía. Eran unos amores escondidos que tú tenías con Jesús, pero bien escondido. Mantuve mi vocación, mi llamado en secreto.
hasta que tenía que cumplir mayoría de edad, 18 años. Ya. Y Oh, wow. comenzó. Oh, wow. Yo creo que mi madre sospechaba, pero Seguro. no, porque ya era como un momento me dijo, no, pues ya si quieres vete a vivir a la Claro. iglesia, llévate tu Claro. cama, tu almohada. Pero sí mantuve esto guardadito. Claro, estuve acompañada por un sacerdote, mi guía espiritual, y también Ok. por una religiosa. Y mi amiga que nunca me faltó, Tu nunca fan. me ha fallado, ha Tu estado fan. ahí. Y mantuve la calma. Sí fue duro para mi familia, en especial para mi madre. Sí, una jovencita que es, bueno, toda madre se preocupa por sus hijas, más siendo mujer, te vas a ir, ¿a dónde vas a ir? Claro. O sea, tú tienes comida aquí, tienes techo, no te falta nada. Y tampoco es que me ha faltado estando en la comunidad, gracias a Dios. Y cuando llegó el momento de decirle, le dije, Señor, revísteme, dame valor, porque, o sea, no sé lo que vaya a pasar. Y sí, mi madre, cuando le dije que había decidido ingresar al convento, gritó, lloró Claro. y me dijo que por qué, que yo era muy joven para tomar una decisión así. Y al inicio no quería. Y pues ya ahí no, yo dije, Señor, dame valor. Y pues yo le dije, madre, ya todas mis hermanas han hecho su vida, tú has hecho tu vida, me toca a mí y esto es lo que yo he decidido. Y si me va bien, gloria a Dios. Y si no me va bien, gloria a Dios. Y si tengo las puertas que eran abiertas de la casa, regreso. Y si no, ay, amiga mía, amiga mía. Amiga, usted guapa, usted valiente. Sí, y recuerda que mi padrastro le dijo a mi mamá, yo te dije que no dejaras ir mucho a la niña a la iglesia. Y yo, calma. Pero sí, pero fue un tiempo, o sea, mi mamá tuvo que también acercarse un poquito más a las hermanas, preguntar, Claro, conocer. conocer. Y ya al final, pues, me dijo, está bien. Si algún día quieres regresar, aquí están las Esta es tu puertas casa. abiertas. Claro. Hasta ese momento de hablar con tu mamá y de ya tomar la decisión y empezar el proceso interno con las hermanas, viviendo ya con las hermanas. ¿Qué fue lo más difícil, lo que más te costó dejar de tu vida, de tus sueños, de la estructura que tenías hasta ese momento? Lo difícil fue mi trabajo. Mi trabajo porque era muy independiente. En mi casa con mi madre informaba, voy a salir, esto. Tampoco es que llevaba una vida desordenada, no. Pero sí mi trabajo porque el dinero que yo ganaba pues eran para mis cosas personales, para ciertos gastos de la casa y lo otro lo ahorraba para hacer obras de caridad. Entonces yo sabía que eso iba a cambiar. Claro. Que ya no iba a ser la obra de caridad como las hacía antes, que probablemente iban a haber, pues, no limitaciones, pero que ya yo iba a obedecer a alguien. Claro. Y eso era lo que más me costó. Y le dije, bueno, Señor, aquí estoy, a lo que venga, por favor, trátame con cariño. Por favor, hablando con mi cariño el corazoncito. Demasiado. Demasiado. Entonces, dame la gracia para yo poder ser obediente. Y ha sido así, o sea, mi trabajo fue lo que más. Claro, la familia, pero Pero ese sentido de es independencia. diferente. Claro. La independencia. Ya, porque uno entra en comunidad y comienza a depender de otra persona. Exacto. Con otra estructura, en otra dinámica y eso Sí. cuesta. Sí, los procesos, las etapas y todo eso ha sido eso. Antes de entrar en procesos y etapas, vamos a hacer un ping-pong, ¿te parece? Ok. Ok. Yo sé que nos va a ir bien. Jesús Abigail, ¿café o té? Café.
¿Madrugarte o trasnocharte? Madrugar. ¿Cuál es tu pasaje de la Biblia favorito? Juan 15. ¿Entero? Juan 15 entero. Juan 15 entero. ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Oh, por Dios! Eso está difícil. Eso está difícil para una mexicana. Tacos. ¿Tacos de qué? Al pastor, tacos al pastor. Ah, eso tú ves. Cuéntanos un talento oculto que tengas, que dejará de ser oculto en este momento. Yo, exacto. Dios, ¿en serio? ¿En Ok, serio? un talento oculto. Cocinar. Mi especialidad, los tacos dorados. Uy, tacos Arte dorados, sí, es culinario. verdad, te quedan riquísimos. Sí, aprendí, ese es mi arte. Riquísimos. Eso es, Abigail, ¿a qué le tienes miedo? Morir estando no en gracia. Uy, amiga, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Morir estando no en gracia. Sí. ¿Eres de playa o de montaña? Oh, por Dios. Playa. Team playa. Bien. Una palabra que tú crees que recoja o que defina tu vocación. Una palabra. Amor. Ay, qué lindo. Amor. Muy bien. Por último, ¿qué haces cuando estás de mal humor? Cuando estoy de mal humor, bueno, no siempre estoy de mal humor, pero cuando llegan esos malos humores me gusta caminar, Salir a caminar. salir a caminar, Ok. sí, escuchar música instrumental, Instrumental. sí, Ok. Eso te calma. me calma, Eso te devuelve a tu centro. sí, Muy bien. la música instrumental Me la gusta. uso. Yo hago esa pregunta porque yo tomo nota. Oh, por Yo Dios. tomo nota para consumo personal. Música instrumental. Muy bien. Jesús Abigail, entonces, haces el proceso, conoces, no una, dos comunidades, haces un buen discernimiento, te tomas tu tiempo, esperas la mayoría de edad, hablas con tu familia, te organizas económicamente, ¿verdad? Habían compromisos y cosas que resolver y que dejar listo, no le podía dejar lío a tu mamá, Claro. ¿verdad? Entras, inicias el proceso en el aspirantado, entras al aspirantado. Cuéntame, ¿cómo se da? Porque sé de adentro que fue un poquito irregular, quizás, por decirlo de alguna manera, ese proceso de formación con las siervas de Cristo resucitado. Claro. Tenía que terminar mi bachillerato, Ya. entonces terminé mi high school y hasta que no terminara, pues no podría entrar. Entonces hice un preaspirantado, después un aspirantado y el postulantado. Entonces fue algo diferente. Espérate. Pero- Porque quizás la gente no sabe que es un requisito en la comunidad, al menos en nuestra congregación, Sí. haber cumplido los 18 años y haber terminado el bachillerato. Sí. Haber concluido el bachillerato. Sí, haber concluido. el Entonces tú bachillerato. todavía estabas estudiando el Sí, high school. la high school. Y- Entonces ahí tuve que esperar para poder ingresar formalmente a la Ya. comunidad y todo ese proceso pues lo tuve que vivir allí en el Bronx, en Nueva York, con las hermanas. Ok. Pero ya vivías en la comunidad. Sí, Ya vivías con ya, las hermanas. Ya, ok. ya vivía con las hermanas. Entonces, terminando esos procesos, tendría que hacer un viaje para poder llegar aquí y comenzar mi etapa del noviciado aquí ya en República Dominicana. Ya, claro. Ahí ya iba a ser como decimos nosotros los mexicanos, de a de veritas. De a de veritas. SCR de corazón. SCR de corazón. Sí, entonces fueron etapas que fui viviendo, pero tuve las hermanas que me acompañaron. Sí. Y también tú tuviste una, no voy a decir una ventaja, pero una experiencia que no hemos tenido la mayoría, de que tú hiciste esas etapas iniciales en la casa fundacional, que para nosotras es un tesoro de gracia, porque literalmente ahí nació la comunidad, Sí. ahí nació la experiencia comunitaria, tú literalmente bebiste de la fuente. Sí. O sea, yo recuerdo la primera vez que visité la casa fundacional y yo quería como tocar la pared del pasillo, respirar todo el aire, como porque es impresionante cómo se respira el espíritu de la comunidad, o sea, el carisma nuestro en ese lugar.
Es increíble. Y tú tuviste esa gracia. Entonces Sí. tú viniste, cuando tú llegaste al noviciado, ya tú viniste como revestida de sierva. Empapada. Empapadísima. Sí, en la casa fundacional estuve ahí, o sea, la casita, como le decimos. Sí, verdaderamente bebí de la fuente y es una experiencia que no se olvida, nunca se olvida y trae gratos recuerdos en momentos difíciles. Iniciaste aquí el noviciado. El noviciado. El noviciado. Yo Sí. vine a tu entrada al noviciado, yo estaba compartiendo con la comunidad y llegué así con mi uniforme del trabajo. Sí. Con mi uniforme del trabajo llegué yo. Ay, qué Sí. linda. A mí me fascinó verlas vestir de blanco. Ay, Porque todavía en tu grupo, en tu generación, las vestían en la misa. sí, durante la misa. Durante sí. la misa. Y para mí fue tan impresionante ver que le pusieron el símbolo, el escapulario blanco, el velo blanco. Y yo nada más pensaba como, señor, esto de verdad. Debería. De verdad. Sí, o sea, fue, bueno, ya en enero del 2010 ya yo pisé por primera vez viajando sola. Eso fue emocionante. Llegué por Santo Domingo y recuerdo que las hermanas me fueron a buscar en la madrugada. Y cuando salimos de allá, claro, todo estaba oscuro. Yo decía, ¿para dónde voy? Pero cuando llegué aquí, vi la casa, yo dije, wow, la casa que La de soñé. tu sueño. La cruz. Y yo dije, wow, o sea, fue una experiencia única. Y sí, llegué en enero 2010 y ya para marzo Marzo. ya estaba 25 de marzo. 25. Ya estábamos entrando a la etapa del noviciado. ¿Cómo fue tu noviciado? ¿Cómo lo viviste? Mira que el noviciado fue una experiencia muy linda, muy hermosa, de crecimiento también, mucha formación. Porque también ese grupo tuvo la gracia de vivir el noviciado en otra casa. Exacto. No en la casa donde estábamos las aspirantes y postulantes y demás hermanas. Sí, fue una experiencia en el ensueño. En el ensueño aquí en Santiago. Sí, nuestra formadora, la hermana Jesús Michelle, éramos 5. Y fue, o sea, de conocernos realmente. Todas las hermanas que estábamos ahí, era conocernos de verdad como éramos. Claro. La formación, fuimos al Cifre también. Experiencias De lo mejor del únicas. noviciado del Cifre. Mi experiencia también en el transporte, el concho. Sí, porque entonces también tiene el choque cultural. Sí. Uy, sí. Pero nunca he tenido problemas con la comida, eso sí. Nunca. Me encanta la comida Estaba dominicana. bien aplatanada de Nueva Sí, York. se encargaron de aplatanarme bien, pero sí, o sea, el noviciado fue una experiencia también muy bonita. A nivel personal mío, me ayudó mucho a descubrir todavía ciertas heridas que traía. Y con el acompañamiento de la formadora, más también de un guía espiritual, un sacerdote, pues eso me fue ayudando. Entonces también enriquecerme de otras culturas. Recuerdo que había una hermana de Ecuador, de Haití, yo mexicana, dominicana. Dominicanas. Entonces era una mezcla. Entonces habían palabras que quizás para ti era una ofensa, pero para mí no, toda era cultura. Sí, sí. Pero cuando tú amas de verdad, tú vas conociendo a tu hermana, viviendo y preguntando, y fue una experiencia muy, muy bonita. Qué lindo. Abigail, ¿qué es lo que más recuerdas de tu primera profesión de votos? ¡Oh, por Dios! Que así como que top 1, el recuerdo más impactante que más te atraviesa o el que más ha persistido en el tiempo, porque siempre hay como detalles, pero hay uno que Sí. quizá se queda y es como, uy, ese momento fue. Mira, primero mi familia. Vino mi hermana Sí, con mi recuerdo. sobrinita pequeña, 3 años tendría la chiquilla. Entonces mi hermana la mayor vino, me sentí acompañada, o sea, porque yo decía, bueno, no van a poder viajar, pero el Señor permitió eso. Pero esa experiencia de hacer mis primeros votos en el Centro Católico Carismático es como que algo dentro en el corazón que tú dices, esto es verdad, llegó el momento.
mi profesión delante de toda esta gente. De tanta gente. Y yo creo que fue eso, o sea, todo lo que se tuvo que desde el inicio, desde los preparativos hasta el último momento, y ver esa alegría de que la gente decía, wow, es un grupito, mira, y ver la felicidad de mis demás hermanas y la mía, claro, yo estaba que brincaba. Y yo, ay Dios, o sea, pero también tenía nervios, Señor, ¿y si esto no es? ¿Y si esto no es? Pero eso, o sea, recuerdo mucho eso, que mi familia estuvo ahí presente y las personas que estaban ahí, las hermanas, o sea, haberlo profesado en el Centro Católico Carismático, ese lugar, yo dije, wow. Ese lugar tiene nuestras raíces. Sí. Definitivamente. Exacto. Tu amiga, la que te llevó a la iglesia, a la que fuiste a acompañar. Sí. Le llegaron fotos de mis primeros fotos. Tu amiga sirvió, como dijiste, ¿verdad? Como un ángel del Señor, como un instrumento. Y yo sé que en el camino ha habido muchas otras personas. Sí. ¿Qué te han enseñado esos otros ángeles del Señor? O si puedes compartir algún momento puntual, particular, en que hayas estado atravesando alguna situación personal o comunitaria y alguien apareció como del cielo para ayudarte. Claro que sí. Claro, en crisis la subieron y hubo una que me marcó mucho. Entonces, en medio de esa crisis que yo dije, un momento también mío, muy humano, de pique, como decimos, de coraje, yo dije, no, o sea, me voy y regreso, ¿no? Entonces, en medio de esa situación, llegó a mis manos una carta de un sacerdote que hacía años que no sabía de él. Que claro, con esta tecnología que tenemos ahora, no había WhatsApp, no había nada. Pero llegó una carta en ese momento con unas palabras que yo dije, wow, ni que le hubiesen contado, ¿no? De la situación que estoy viviendo. Pero ese sacerdote me mandaba su número telefónico y recuerdo que pedí permiso para llamarle. Y le dije, ¿sabe qué, padre? Estoy pasando una situación muy familiar. Estoy desesperada y yo entiendo que debo de regresar. Quizás un tiempo. El punto era de regresarte a México. Sí, regresar a México. Ya. Y recuerdo que el padre me decía, ponga todo en manos de Dios. Y yo digo, sí, pero hay que hacer algo. Y me dijo, ore, pídale al Señor que le dé esa luz, que haga usted un buen discernimiento. Y estaba ahí el padre, el otro. Y cuando llega el momento en que yo dije, no, sí, ya, mandé una carta. ¿A quién le mandaste una carta? Dirigida a la superiora en ese Dios momento. Mío. O sea, la carta la mandé. Pero ese angelito que fue ese padre, o sea, me dijo, hermana, dele tiempo al Señor y sepa esperar. Y le dije, padre, mandé la carta. Y fue como, ¿qué ha hecho, hermana? Bueno, y yo dije, bueno, y ahora pues, bueno, Jesús Abigail espera las consecuencias. Y Dios sabe todo. Dios actuó en el momento que tenía, creo que fue una prueba. Y yo dije, me quemé, Señor, me quemé. La situación se arregló. Como tú dices, no fue por obra de magia, no fue la intervención del Señor. Amén. Y eso para mí fue como, decimos los dominicanos, una galleta sin mano. Y allá voy, ¿no? Donde la superiora sabe que así. Pensándolo bien. Y yo dije, wow, o sea, en momentos de crisis, no tomes decisiones. En momentos de ira, de arranque, de pique, desesperación, de todo eso, nunca se toman decisiones. Y tuve que vivir eso para aprender de la experiencia. Y recuerdo que ya después, ya fríamente, así como, yo dije, wow, ¿en serio? O sea, yo vi un problemón, un hoyo. Y esto, entonces, aprendí esa lección, a confiar que el tiempo de Dios es perfecto. Así llueve, truene, relampaguee, tiemble. Amén. Entonces, ese angelito, ese padre me ayudó mucho. ¿Ha habido personas también en el bando opuesto?
Que te han hecho la contra, que te han criticado quizá, que te han tratado de convencer de cambiar de decisión. Claro, la familia es número uno en eso. Acabo de venir. Y la tentación, ¿no? Estas fueron unas vacaciones muy bendecidas para mí, un buen tiempo. Y la familia, lo entiendo, ¿no? Quisieran estar ahí. Y el reclamo siempre hacia mí es, no has estado en fechas importantes. Claro. No estuviste en mis 15 años, tía, hermana, no estuviste en nuestro matrimonio, en nuestra boda, en los sacramentos de mis sobrinos, sobrinas. Y estar siempre ese reclamo, ¿no? Y yo me digo, Señor, pero si yo me estoy encargando de tus cosas. Sí. Pero es difícil querer estar en todo de la familia. Pero si se presenta la oportunidad, pues se pide permiso y si lo dan, bien. Y si no, pues me tocará orar. Porque a veces, aunque uno quisiera, por temas de apostolado, que no puede... De logística. Exacto, o sea, de ir aquí a México, un viaje, un vuelo. Entonces, son cosas así, pero mi familia, ahora que estuve con ellas compartiendo, me decía, no te vayas. Mi prima, mi querida prima, me dice, no te vayas, ya quédate aquí, te conseguimos trabajo, te damos chamba en una parroquia que me quedaba a la esquina. Hablamos con el padrecito, quédate. Y yo, apártate de mí. No me confundas. Exacto, y le digo, no. Digo, yo tengo que irme, digo, porque yo decidí este estilo de vida. ¿Qué pasa? No pasa nada, quédate, prima, aquí hay comida, aquí hay tortilla, aquí no te va a faltar nada. Digo, es que tampoco me falta en el convento. Y pues sí, o sea, es eso, mi abuelita también, mi mamá, cuando vuelves, queda eso, ¿no? Pero yo le digo, Señor, bueno, ahí está mi familia, encárgate tú de ella, yo me encargo de este rebaño que tú has puesto por acá y hay que seguir adelante. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que te resulta más difícil de la vida consagrada? Bueno, oye, esas preguntas tuyas están muy buenas, ¿eh? Para la gloria de Dios. Lo que más me gusta de la vida consagrada, el servicio, ¿no? Tú, a donde te mandan, tú sirves, tú ayudas, tú tratas de dar siempre lo mejor y sobre todo de llevar ese Jesús a esos lugares. A veces es muy difícil tú hablar de Jesús en lugares donde habitan las tinieblas, inclusive en tu misma familia. A veces tú ser testimonio, a veces nos las ponen difícil, pero el servir a los demás, hacerlo con amor, que sea lo pequeño, lo grande, sea lo que sea, pero hacerlo con amor, como si te lo fueras a hacer al mismo Jesús. Sí, es como si voy a cocinar, quizás le sirve este platito a la Virgen María, a la Madre Teresa, o sea, pensar en eso, que les guste a las hermanas, cualquier cosa, ¿no? Pero es eso, hacer las cosas con amor. O sea, si el Señor puso esa pasión en el inicio, pues la sigue manteniendo, ese fueguito, Señor, no lo apague. O sea, todo con pasión, con amor y hacerlo por Él, para Él. Que yo sé que es para nuestros hermanos, pero que a través de eso, pues ellos lo conocen. Cosas que no me gustan, pues... O que te resultan particularmente difícil. Me cuesta mucho obedecer. Me cuesta mucho. O sea, que a mí me causa gracia, porque tú no eres la primera persona que me responde eso, ¿verdad? Yo me identifico mucho con eso. La gente normalmente cree que lo más difícil es vivir la castidad. Como no casarse, no tener pareja, no tener hijos, qué sé yo cuánto. Pero no. Eso no es lo más difícil. Obedecer, ¿no? La obediencia es muy complicada. Y a veces cuando el Señor te manda a hacer algo, o sea, que el Señor a veces me salta con unas cosas que ve, dile a fulana o escríbele a fulano o en la misma familia, ¿no? De tú decirle, ¿saben qué? Estas cosas están mal. O sea, cuando tú vas con la verdad a una persona, no la acepta el otro o la otra, X cosa. Eso es duro porque, Señor, es como yo te estoy enviando, ¿ves?
Y yo, sí, pero a la que le van a dar es a mí, a la que le van a apoyar es a mí, ¿no? Entonces, eso. Y a veces por no hacerlo, es más doloroso. Y tú dices, wow. Uno aprende con el tiempo. Sí, uno aprende con el tiempo. Llega la maduritud poco a poco. Sí. Abby, ¿cómo cuidas tu vida espiritual en este tiempo presente? Tan acelerado, donde todo es con mucha prisa, donde hay un montón de notificaciones, donde hay tanto que hacer en tan poco tiempo. Sí. Mira, yo mi vida espiritual la cuido mucho porque nada más falta que se abra un huequito. Y no, ya lo viví. Entonces, la invasión que tenemos ahora de las redes, de las aplicaciones y todo eso, más por el apostolado, ¿no? Pero cuando me absorbió de tal manera que yo dije, espera, o sea, no. Puedo responder este mensaje para X persona más tarde, pero este tiempo es mío. O sea, si yo no lo defiendo, los demás no lo van a hacer. Nadie lo va a cuidar, exacto. Entonces, muchas veces eso afecta, o sea, de que a veces las personas, los laicos más, que dicen, no, pues la hermanita puede responder esto y lo otro en cualquier momento. O la hermanita está para eso. Exacto, y no. O sea, si yo no aprendo a cuidar mi espacio personal, mi intimidad con Dios, mis momentos de oración, mis momentos de adoración con el Señor, esos silencios, la otra persona no lo va a hacer y la afectada soy yo. Entonces, trato de, lo más que yo pueda, hacer mis horas de las liturgias. Rezo mucho el rosario. Trato también de leer la vida de los santos, algún libro de alguna lectura que me acerque más a Dios, que me haga también pensar, reflexionar un poco más. Entonces, así trato de cuidarlo, porque si no soy yo, claro, no lo va a hacer el otro. Yo necesito estar bien emocionalmente. Claro. Y psicológicamente, espiritualmente, porque si yo ando sin agua, no podría ayudar a otro, al contrario, le explota la tinaja. Claro. Sí, si mi tinaja está agrietada sin agua, no puedo. No, así no. Jesús Abigail, lastimosamente se nos está terminando ya el tiempo. ¡Wow! Sí, tú que estabas un poco nerviosa, sí, y tal, pero ha sido muy, muy, muy linda y muy agradable esta conversación y te lo agradezco. Quisiera que terminemos, que envíes un pequeño mensaje, que compartas un pequeño mensaje a las personas jóvenes y quizás no tan jóvenes también, porque quizás a algunos de nosotros no nos tocó discernir la vocación a los 17, a los 18 años, ¿verdad? Un pequeño mensaje motivando, animando al discernimiento y a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros desde tu experiencia, desde lo bien que te ha ido y lo bien que te ha tratado el Señor. Claro que sí. Bueno, esa persona que nos está mirando en este momento, si estás inquieto y si también tienes la curiosidad de saber, no tengas miedo. O sea, Dios es un Dios de amor, no es un Dios que va a querer lo contrario para tu vida. Anímate a descubrir quién tú eres y qué es lo que Dios te está pidiendo en estos momentos. Así seas un profesional, estés en tu bachillerato, estés cursando, estés lo que estés haciendo, atrévete a ir. O sea, no te quedes ahí detenido pensando, ve caminando. Busca personas que te puedan orientar. Estamos aquí nosotras las hermanas, en cualquier otra comunidad de hermanas que estén a tu lado, los sacerdotes, seminaristas. Y si tú entiendes que el Señor te está llamando a una vocación, ve a una jornada vocacional, haz la experiencia. O sea, no te puedo decir, Dios te llama y ya no. Tienes que vivir ese momento. Tienes que aprender a escuchar esa voz de Dios. Y no tengas miedo, porque si Dios te llama para sacerdote, para religiosa, es una vocación y abrázala. Pero como el Señor es todo caballeroso, es tu decisión. Tú decides sí o no. Y Dios no se enoja porque tú le digas que no. Entonces, anímate.
anímate a descubrir cuál es tu vocación. Puede ser la del matrimonio, o sea, Dios llama, Dios toca la puerta, pero es uno que tiene que abrirla. Entonces, anímate. Dios espera hombres y mujeres valientes que se atrevan a dejar el todo por el todo. El Señor lo dio todo por nosotros en una cruz y nos ha prometido la vida eterna. Entonces, Dios llama y es uno que responde. Así que deja tus miedos, tu pena del qué dirán, el mundo que hable. Y si va a hablar, démosle razón, ¿no? Claro. Amén, amén. Muchísimas gracias, Jesús Abigail. Gracias por este rato, gracias por tu vida, por tu sí sostenido durante todo este tiempo, por tu fidelidad, por tu alegría. Y yo quiero darle especialmente gracias a Dios por tu amiga. Claro. Por tu amiga, por su vida y que el Señor la bendiga donde esté. Amén. Y todos nosotros podemos ser ese amigo o esa amiga también que conduce a otro a descubrir la felicidad, a descubrir lo que Dios tiene para él, para ella. Y podemos invitarlos también a tomar decisiones radicales que cambien su vida para siempre. Así que con esta nos despedimos, queridos hermanos, amigos, hasta el próximo episodio de Radicales Podcast. Vivimos en un mundo que nos invita a seguir la corriente, a buscar lo seguro y a encajar en el molde. Pero hay quienes decidieron romper el esquema. Hay quienes escucharon una voz distinta y se lanzaron al vacío. Bienvenidos a Radicales, la vida que pocos se atreven a vivir. Un espacio para conocer las historias de hombres y mujeres que lo apostaron todo por una misión que no entiende de medias tintas. Yo soy Jesús Patricia y juntos vamos a descubrir qué hay detrás de un sí que cambia la vida para siempre.